Buenas, gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Raw, Hard and Real. Hoy tengo de invitado al redactor de Hardstyle de Wololo Sound, Fernando Juárez. Bienvenido, Fer. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme aquí a tu programa y nada, muchas ganas de hablar contigo. Sí, pues mira, va a ser un episodio bastante interesante. Va a ser algo diferente y la verdad estoy emocionado de platicar un poco, sobre todo de pues, lo que es tu profesión, cómo abarcas todo esto. Bueno, antes me gustaría empezar que contaras un poquito lo que es Wololo Sound y qué es lo que haces exactamente ahí. Pues Wololo Sound es una web, un medio escrito de prensa que lleva ya casi 10 años, va a cumplir el mes que viene 10 años. Yo llevo solo un año escribiendo, así que yo no tengo nada que ver con los inicios de Wololo ni nada. Pero bueno, yo entré básicamente para cubrir el hardstyle en general. Hablo de hardstyle, de raw también. Hardcore y uptempo, la verdad que no controlo mucho porque no me gusta, así que no suelo escribir. Y básicamente me encargo de escribir sobre lanzamientos, nueva música que sale, hacer entrevistas a artistas, cubrir eventos, hacer crónicas y bueno, también algún artículo así un poco más general sobre la escena. Pues eso es un poco a lo que me dedico. Oye, y para el tema de entrevistas, ¿cómo tienes ese approach, el acercamiento con los artistas? Porque aparte, bueno, lo que he visto es que todos son por medio escrito. ¿Tú les envías preguntas y ellos te las contestan o cómo funciona? Sí, depende un poco del artista. Para hacer el approach a ellos, pues yo cuando entré a Wololo tenía suerte de que ya Wololo era un medio bastante asentado, con bastantes seguidores en redes y también una historia detrás. Entonces eso también ayuda a que a los artistas les sea interesante hacer una entrevista con el medio, porque obviamente si no tienes ningún tipo de audiencia ni nada, pues para ellos tampoco les interesa aparecer. Entonces, tú una vez que les contactas, depende también del artista, porque hay artistas, por ejemplo, Headhunters o Randy, que tienen su propio management detrás, tienen su equipo, sí. Entonces tú les contactas a su manager o su equipo y ya pues tratas con ellos el tema de si aceptan la entrevista o no. Luego hay otros artistas que, bueno, son más pequeños o directamente dependen de su agencia y demás, que tú les escribes a la agencia y ya pues te gestionan ellos el tema de la entrevista. Y luego, para la entrevista en sí, la mayoría que he hecho han sido escritas. Les mando las preguntas por correo en inglés y ellos me las devuelven respondidas y yo luego las traduzco a español, porque las publico en español y en inglés y salen así. Pero sí que ha habido algunas que las he hecho en persona. Ha coincidido cuando han venido aquí a España, por ejemplo a Bertail, cuando vino a Maniacs Festival en mayo del año pasado. Ya. Pues coincidí con él, hablé a su agencia, tal, le dije, lo podemos hacer en persona, así queda más guay y tal. Así yo también conozco a Bertail, que también Sí, claro. Era un win-win. Y además que salen mucho más interesantes así las entrevistas, porque se explayan más. Y al final es normal. Igual que si tú te tienes que poner a escribir, a ver qué respondo, tal, no sé qué, pues queda como más corto y también más pereza para el artista, yo creo. Entonces, sí. La de Bertail la hice en persona, también la de Distur, que la hice durante Nexus, y una que va a salir, bueno, supongo que va a salir antes que esta entrevista, que es a D-Block y Stefan, que se la hice en el takeover de Q-Dance, que fue hace unas semanas en Fabric. Y pues nada, todas las podéis leer en nuestra web, que también me hago un poco de spam. En Wololo, ahí están las entrevistas. No solo de hardstyle, porque también tocamos muchos otros géneros, pero pues allí las podéis leer todas. Oye, ¿y en Wololo ya había esta como división o ya tenían artículos dedicados al hardstyle o a la música hard antes de que entraras tú o tú veniste a meterle esto? A ver, fue un poco casualidad porque estaba mi compañera Constant, que la mando un saludo desde aquí, que antes de que entrase yo y de que entrase también mis compañeros Celia y Jorge, que somos los tres, Celia, Jorge y yo, los que cubrimos el hard ahora, pues justo Constant estaba antes cubriendo el hard, pero llegó en una época en la que ya pues tenía otras ocupaciones tal y escribía menos sobre hardstyle. Entonces fue como que llegamos en el momento exacto, nosotros tres, para cogerle el testigo y seguir escribiendo sobre hardstyle y que no se perdiese el contenido. Entonces pues ahora somos los tres los que le damos al hardstyle y pues intentamos también cubrir un poco todo lo importante. No escribir siempre de lo mismo, de los mismos artistas y en general variar un poco. Y yo creo que tenemos un buen equilibrio entre los tres y hemos conseguido que se cubra bastante hardstyle en Wololo, la verdad. Oye, ¿cómo cuántos artículos o entrevistas publican más o menos al mes o...? Sí, pues como al mes. Yo suelo rondar los 10-12 artículos al mes, más o menos. Depende del mes.
pues algunos salen alguno más, otros salen alguno menos. Por ejemplo, en enero yo creo que va a salir alguno menos, pero noviembre, octubre y diciembre he hecho más de 12, creo que he hecho 14 o así. Y es eso, variado un poco entre lanzamientos. Si sale algún tema importante, pues hay que hablar de ello. O, por ejemplo, cuando Headhunter se retiró, pues tuve que dedicarle un artículo a eso. Si hay más eventos aquí en España de hardstyle, pues también se enlace crónica. No sé, depende también un poco del mes, pero suelo rondar eso, 10. Es que aparte está cabrón porque últimamente hay demasiados eventos aquí en Madrid, ¿no? Entonces, el Sí. estar cubriendo todo, digo, debe de estar increíble y es más interesante, pero pues también me imagino que significa un poco más de trabajo. O sea, ¿tú qué eventos cubres? ¿Cubres absolutamente todos o intentas cubrir todos los que hay en Madrid? A ver, yo principalmente quiero cubrir los que me interesa ir, algún Ya, motivo. claro. Porque, bueno, al final tampoco va a ser, no es cuestión de ir a todo lo que haya, porque tampoco me da la vida. También tengo otra cosa que hacer, que ni siquiera esto es mi trabajo, por así decir, al final es un hobby. Pero yo, desde que estoy en Wololo, he cubierto todas las 150, creo, menos una que no pude ir. ¿Mm? He cubierto Maniacs, la primera y la tercera edición. La segunda la cubrió mi compañera Celia, porque igual yo estaba en Holanda. Y he cubierto Volt también varias veces. Y ya de momento eso, en España. Y luego, fuera de España, este año estuve en DEFCON por primera vez. Fui Qué cool. acreditado. Sí, la verdad que sí. Fui acreditado a medias porque solo nos dieron pase para uno de los días. Entonces, pues yo me tuve que comprar mi entrada de fin de semana normal. Pero al final cubrí el festival. Hice crónica, he hecho varios artículos y cobertura en redes también, en historias. Y también el ADE en octubre en Ámsterdam, en Amsterdam Dance Event. Pues fui a varios eventos de hard que había por la ciudad y también otros eventos que no eran de hard. Pero eso es lo que he cubierto hasta ahora de eventos. Veremos en 2024. Oye, y por ejemplo, cubriendo DEFCON, ¿a ti te dicen qué artistas tienes que ver o tú lo haces libremente? Tú dices, bueno, yo quiero ver a estos artistas y voy a hablar sobre esto. Sí, libremente. Nos dan completa libertad. O sea, sí que nos mandan un correo con, por ejemplo, DEFCON, que es el caso que he cubierto hasta ahora. Nos mandó un correo la agencia de prensa que lo llevaba nos lo mandó antes de que se anunciase el cartel incluso. Y te dicen cuáles son los sets más importantes, por así decirlo, pero que al final son los que todos sabemos. El Spotlight, la Power Hour, el Warrior Workout del UV y los End Shows. Tampoco te dicen... Obviamente en esos sets hay que estar, pero ya no es solo por cubrirlo, sino porque yo iría igualmente si no tuviese que cubrirlo, ¿sabes? Entonces, Sí, sí, sí. Sí, al final son los principales. claro. Aquí en DEFCON 1, por ejemplo, cuando tú tienes un pase de prensa, tienes un acceso distinto a poder, por ejemplo, entrevistar a los artistas, estar con ellos o tener, pues, un poco más de interacción con ellos o no. Pues depende del festival al final, de las alas que te quieran dar. Yo ya te digo, festivales internacionales he estado en 2, así que son de los que te puedo hablar, que son DEFCON y el ADE. Y el ADE luego depende de cada fiesta. Pero bueno, en DEFCON por lo menos, como te he dicho, nos dieron un pase solo para el viernes. Entonces el resto de días, de jueves, sábado y domingo, yo era uno más ahí en el festival. Sí, sí. ¿No? Iba haciendo mi cobertura, iba grabando mis vídeos y ya está. El viernes nos dieron pase premium, que al final es como una entrada VIP. Yo podía estar, por ejemplo, en el Red, en los reservados que había en la parte de atrás. No estás allí como en el crowd, por así decirlo. Y, por ejemplo, allí vi el set de The Game, vi el de D-Block y Stefan y vi el Spotlight de Rebellion, que también te digo, incluso lo hubiese preferido ver en la pista, la verdad, porque a mí me gusta como estar en la gente y sentir... Sí, sí, la verdad está cool. Sí. Y luego aparte sí que el sábado, antes de que empezase todo, por así decirlo, que creo que fue a las 11 de la mañana, nos reunieron a todos los medios de prensa y nos dieron como un tour por el festival, dando algún detalle, algún dato y tal, como algo más formal, por así decirlo. Y nos dieron un paseo también pues por todos los escenarios, que bueno, que al final tú también lo puedes ver como visitante, ¿sabes? Y sí que ese tour acabó en una zona, no me acuerdo exactamente qué era como donde estaba gente del staff, había artistas también. Me acuerdo que estaba allí Adjust, que estuve hablando con él y tal, que justo estuve el día anterior en su set con The Purge, el back to back, y le enseñé unos vídeos y tal. Estuve hablando un rato con él, bastante majo. Pero ya te digo, casi todo acceso normal, o sea, tampoco nada especial. A lo mejor este año cambia, quién sabe, pero el año pasado era así. Y luego el ADE, depende del evento también. Por ejemplo, estuve en el evento de Dirty Works que hicieron el miércoles, creo que fue, del ADE. Y ahí sí que tenía pase para estar en la zona como de backstage. Es que tampoco era un backstage, era como una zona chill donde estaban poniendo música, era como house. Estaban también dando comida y bebida, todo barra libre, la verdad, se agradeció bastante.
Y lo bueno es que allí había un montón de artistas. Estaban los que pinchaban esa noche y gente que no pinchaba tampoco y que ni siquiera es de Dirty. O sea, esa noche Ok. aproveché para hacer contactos, entre comillas, Sí, sí. porque, claro, estaba, por ejemplo, The Purge y estuve hablando con él, Radical Redemption, Hard Driver, Sub-Zero Project, Solstice, que me vi tu entrevista con él y yo también estuve hablando un rato con él y, claro, fue gracioso porque allí todo el mundo está hablando en inglés, incluso en holandés, y de repente me acerco a Solstice y le digo, ¿qué pasa, tío? Y, claro, fue en plan, ¿qué hace hablándome alguien aquí en español, sabes? Y nos pusimos a hablar y tal, y bastante majo. Es Y un tipazo, la verdad. sí, 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 muy Sí, majo. Además tengo su contacto y hablamos de vez en cuando, muy majo. sí. Y eso fue, por ejemplo, en ese evento. Luego, también esa semana, perdón, hicieron el evento en el que presentaban los primeros detalles de Defcon 1, que anunciaron el himno que lo va a hacer Soundrush y tal. Y también hubo varios sets. Devin Wild pinchó Soundrush también. Y ahí igual, también teníamos como acceso a backstage, teníamos pues igual barra libre. Y también había artistas, estaba Libertine, estaba Mutilator, estaba Andres. Y claro, es gracioso porque yo iba con un amigo de aquí de España que él ni siquiera escribe, pero te suelen dar un pase para una persona más, para que no vayas tú Para un solo. acompañante. Eso es. Entonces estábamos los dos que, claro, al final hasta cierto punto son nuestros ídolos, porque es la música que nos encanta, los escuchamos todos los días y era muy gracioso pensar que estábamos allí entre ellos como uno más de ellos, pero que realmente pues pintábamos poco, entre comillas, ¿sabes? Pero era gracioso estar allí entre la gente, entre los artistas e incluso poder pararte a hablar con ellos y decirles, oye, soy de este medio, de aquí de España. No sé, estaba guay. Oye, quiero abarcar un poco sobre ti, sobre cómo te empezó a gustar el mundo del hard, pero después recuérdame de regresar al tema de los festivales, porque tengo muchas preguntas, pero bueno, no me quiero perder en eso. Primero quiero saber un poco sobre ti y cómo llegaste a hacer, bueno, primero cómo empezaste en el mundo del hard y cómo acabaste siendo ahorita redactor. Vale, pues yo desde pequeño siempre me ha gustado mucho la música, ni siquiera la música electrónica en concreto, sino la música en general. Ya desde que mi padre me ponía música en el coche o en casa, pues siempre me gustaba mucho. Y yo, pues cuando tenía 12, 13 años, pues yo empezaba a escuchar la radio y ya empezaba a hacerme mi música, mis listas, me descargaba mi propia música. Y sí que desde el principio que yo empecé a escuchar música por mí mismo, por así decir, me empezó a gustar la electrónica, pero nada de hardstyle, o sea, lo típico, Avicii, Martin Garrix. Claro, claro. Es que era lo clásico, ¿no? Para empezar, Sí, o sea, yo recuerdo exactamente lo mismo, o sea, aparte era como la época mágica del EDM que a todos como que atrapó. eso es, o sea, a mí me gustaba más el toque, o sea, el corte más música de radio, más, no sé, más melódica, más... Por ejemplo, el Big Room nunca me ha gustado, ese tipo de música, pero sí que el Progressive, el Tropical House, música así, electropop en general, me gustaba mucho. Y eso, pues a lo mejor hasta 2018 era la música que a mí más me gustaba. Y en finales de 2018, principios de 2019, empecé a descubrir alguna canción de hardstyle. O sea, realmente fue hace bastante poco tiempo. Hace Al mismo tiempo que yo, ¿eh? Porque Sí. yo también fue en el 2018 cuando, de hecho, cuando llegué a vivir a España, que justamente me empezó a gustar porque acabé yendo a Fabric y porque Sí. empecé a conocer el hardstyle. Y o sea, me acuerdo, fui a la 150 de diciembre del 2018 y ahí fue como cuando tuve un crush en mi corazón. Pues yo un poco más tarde, pero empecé a descubrir canciones de Oiga. Datwicas, canciones de D-Block Stefan, de Headhunters, de Soundrush. También un poco el Euphoric, lo más suave que había, por así decirlo, que al final, Brennan Hart también. Al final es como el trampolín para que te empiece a gustar lo demás. Yo me acuerdo que había canciones que en su mid intro tenían kicks un poco más duros o screechies o demás, y a mí no me gustaba. Por ejemplo, Sub-Zero Project me parecía muy duro, ¿sabes? Sí, uy. A mí Sí. sí fue de los primeros que más me atrapó, ¿eh? De hecho, bueno, hasta el día de hoy yo los sigo considerando de mis favoritos. Pero, Sí. de hecho, yo lo que me gusta es que no se han perdido en lo duro, ¿sabes? O sea, hasta el día de hoy te puedo decir que sí tienen unos kicks muy duros, tienen algunas canciones Sí. que suenan, pero igual siguen conservando melodías, siguen conservando de repente esas partes como más tradicionales o más euphoric. Entonces, es algo que, bueno, a mí me encanta de ellos. Bueno, yo soy un poco hater, o era por lo menos un poco hater de Sub-Zero Project. Si quieres, luego hablamos sobre qué artistas me gustan más. Sí, sí, sí. Pero tengo bastante confianza en ellos para el año que viene, la verdad. Creo que van a ser de los mejores. Pero eso, ya te digo, al principio no me gustaba nada la música que se pasase un poco de dureza, ¿sabes? Empecé con lo más básico, por así decirlo. Pero bueno, luego empecé a descubrir más. También en la pandemia empecé a verme sets que hacían en casa los artistas. Empecé a ver algo más de Defcon. ¿Qué es esto? Pues festival, tal, no sé qué. Empecé a ver cosas. Empecé a descubrir cada vez más. Y
sí que es verdad que a finales de 2019 fui a Fabric por primera vez, a la de Kool and the Gang, que no estuvo Kool, fue solo The ¿Que Gang. no estuvo con? Sí, sí, sí. Pero me gustó muchísimo esa fiesta y dije, yo aquí tengo que volver. Y yo iba a volver a Fabric en 2020, en marzo, creo que iban a hacer una 150 con Refusion, me acuerdo que iba a estar, no sé quién más, pero me acuerdo que iba a estar Refusion, que era de mis favoritos. La de marzo no fue, porque la de marzo yo fui. De hecho, y Pues sí se abril. hizo, y fue la de abril, sí, que ahí fue cuando sí ya valió madres. Claro, que no se hizo nunca. Y de hecho Ujú. todavía no he visto a Refusion en directo y era uno de mis favoritos, ya no me gusta tanto, pero pues ya no lo he visto. Es Entonces, muy bueno, a mí sí me gusta. sí, es muy eufórico, muy veloz. Sí. Entonces, seguí descubriendo más artistas. En 2021 ya, cuando volvió Fabric con la 150 de Kun, bueno, la de Kun no fui, pero la de la Twicas sí. Ya a partir de ahí me he perdido creo que 2 o 3 solo. Ya pues el hardstyle es como mi género principal, por así decirlo. Sigo escuchando algo de electrónica fuera del hardstyle, pero muy poquito. Porque también considero que el hardstyle es un género que te absorbe mucho. O sea, una vez que empiezas a escucharlo, Sí, te atrapa. sí, hay tanto que descubrir, tanto que escuchar. Y no sé, creo que te absorbe mucho y te quita mucho tiempo de otros géneros. Sí, a ver, también es cierto que yo siento que hoy en día, bueno, no siento, hay muchísimos artistas ya hoy en día que son muy buenos. Hay otros que pues, hay ahí, pero en general sí siento que ha crecido tanto la escena y este crecimiento pues hace que a mucha más gente le interese, hay más público, hay más artistas, el género va evolucionando, va cambiando, o sea, que es algo que a mí me ha gustado. Siento que a nosotros nos tocó justo esta etapa en la que estaba el Euphoric, pero fue justo con la transición al Raw, ¿sabes? Sí. Como que fue justo que se empezó a poner más fuerte. Entonces, en cierto sentido, estuvo bien, o sea, a mi pensar, porque no me quedé atrapado, y me imagino que te pasó lo mismo a ti en el Euphoric. Me gusta mucho el Euphoric, pero ya me gusta más el Raw, y ya escucho más Raw. O sea, es esto de que yo me he ido pues con esta ola, o con la evolución que ha tenido el mismo género, y he llegado al punto de que ya te puedo escuchar uptempo, cuando antes ni de broma te escuchaba uptempo. No quiere decir que me vaya a chutar un festival de puro uptempo porque me mato. O sea, tampoco es... No puedo llegar a ese nivel. Sí. Pero ya no lo odio. Ya lo puedo disfrutar. Te digo, para mí el Raw es ahorita mi predilecto, pero sí necesito siempre esa parte de Euphoric, que haya unas melodías, que tenga como que estas dos partes. Por eso a veces menciono también mucho a Rebellion, que me gusta mucho esa parte que tienen, que pueden hacer cosas súper melódicas y otras súper duras, o sea, lo saben mezclar muy bien. No sé, Warface también me encanta. Warface se me ha hecho que ha tenido un gran año. Ahorita que mencionas al Sub-Zero Project, siento que este año no fue bueno para ellos, por ejemplo. El año pasado fue mucho mejor. Sí, yo creo que también. Este año, además que su himno de Defcon para mí ha sido un poco decepcionante, aunque tengo que decir que vivirlo en directo allí en The Garden, sí, se te pone la piel chinita. Increíble, increíble. Además que hicieron un edit para abrir su set con el himno en The Gathering. Increíble. Pero, por ejemplo, Illusions está bastante bien, pero es como que no han hecho un hit del año, como sí que han hecho, si quieres hablamos luego sobre quiénes están más fuertes o tal. Pero Vertile, por ejemplo, o Rebellion han sido los que han marcado este año para mí. Sí, claro. Sí, y luego lo que dices de la mezcla entre lo melódico y lo... Yo, mi ejemplo es Vertile. No sé, también te digo que los Tag Kicks a mí me gustan mucho, pero creo que, sobre todo en directo, los está empezando a explotar demasiado, Vertile. Está bien que alguna canción tenga Tag Kicks, pero ya casi todos sus edits son así. Pero sí que es verdad que mantiene su punto melódico, además que canta sus propias canciones. Y yo esto lo hablo a veces con Félix, un compañero de otro medio, que le saludo desde aquí, que hablamos sobre hashtag muy a menudo, y siempre le digo que para mí lo más importante en una canción y lo que hace que me parezca top o no, o simplemente no, son sus vocales. O sea, me parece que es lo que más perdura a la hora de que te acuerdes de una canción o a la hora de que te guste mucho, por lo menos a mí me pasa. Pues piensas lo mismo que yo, porque es lo mismo que he mencionado en varias entrevistas, que para mí, al menos personalmente, es muy importante el tema lírico, lo que te está transmitiendo, lo que te está diciendo la canción, sí. Te digo, y es algo que te atrapa, y es que literalmente lo que acabas de decir es lo mismo que pienso, o sea, hace que perdure, hace que una canción no se vuelva tan temporal, tan rápida, tan efímera, sino que al contrario, que perdure, se quede en tu mente y que en unos años vuelvas a escucharla y te vuelva a causar esas sensaciones. Porque pasa ya, y no sé, me imagino que también lo has sentido, que hay muchas canciones que aunque en el momento te atrapen y digas, madres, o sea, me encantó, al mes y medio o a los 2 meses, ya te da igual. O sea, es una canción que sinceramente ya te da igual. Y es como, ¿cómo puede ser que una canción que pude escuchar 30 veces seguidas, ahora ya no, o sea, la pongo, o sea, me aparece en mi playlist y le doy next, ¿sabes?
Sí. Además que por mi forma de construir mis playlists, que bueno, yo soy súper friki para mi perfil de Spotify, pues soy un poco así. O sea, me duran un mes las canciones y las que me duran más de eso ya sé que son las canciones especiales, por así decir. Entonces, pues sí. Pero por ejemplo, mi canción favorita de este año es Lost Without You, que la Que dejé. ganó aparte. Sí. Y al final lo que destaca son sus vocales. O sea, esa mezcla entre Sean Evans y Libertine, que vamos, yo cuando la presentaron en el DEFCON, pues te puedes imaginar. Sí, no, claro. No, a ver, yo de hecho, esa canción es justamente un ejemplo perfecto. Es curioso, porque con varias personas que he hablado, no a todos les fascina. Ya, O sea, lo sé. es raro. Es como un, no sé, es raro, porque yo sentí cosas. De verdad, o sea, sí era como que Muchas también. la escuché y todavía con un amigo, me acuerdo que nos pusimos a decir, dices que no mames, está increíble. Y yo así de, que no entiendo, o sea, no entiendo lo que siento. Y me acuerdo que el primer día todavía le dijimos, ¿cuántas veces la escuchaste? Y él me dice así de 21 y así de, no, pues yo 18. Y fue así ¿de qué pedo? Y hoy la sigo escuchando, la sigo poniendo en mi playlist y la sigo, ¿sabes? La puedo reproducir. Y eso que siento es lo mismo que sentí la primera vez. ¿Por qué? Porque esas vocales me transmiten algo, porque la música, obviamente todo, ¿verdad? Pero Sí. la letra, Al final, sí. y la letra sobre todo, o sea, sí me hace, me pone la piel chinita. No sé, es como, por ejemplo, también ahorita Showtek, que sacó la de Dear Hearts. Igual, No, sí. no es una canción que yo sienta que musicalmente tenga algo que digas, wow, pero simplemente la parte en la que recita el Dear Heartstyle y toda la carta, me causa una sensación como que me pone la piel de punta, que yo sé que va a ser una canción que va a durar en mi playlist por siempre, ¿sabes? O sea, es una canción que siempre voy a recordar, porque al final eso es, pues te digo, muy importante para mí, bueno, veo que también para la gente, porque si no, Lost Without You no hubiera ganado. Que también la verdad ahí con Activation, no sé cuál merecía, porque Activation también, sobre todo en Defcon 1, que por cierto, también este fue mi primer año, y me la pasé increíble, pero no había así set en el que no escuchara Activation. Y es una canción que también duró. Sí, yo creo que la canción del año, por así decirlo, me parece Activation, pero la mejor canción del año me parece Los Without You. Los Without You. Que no es lo mismo. Y yo quería que ganase Los Without You porque al final Vertile es mi artista favorito, Headhunter casi igual, y es mi canción favorita, entonces pues era en plan, ojalá gane. Y aparte, no sé si lo viste, pero hace unos días en Wololo Sound publicamos nuestro top 100 canciones del año también. Sí, lo vi. Claro, entonces también puse a Los Without You la primera posición y quería que quedase en plan, mira, hemos acertado cuál iba a ser el top 1, o estamos de acuerdo con lo que dice la gente, vaya. Oye, ¿ese top 100 cómo lo hacen? El que hicimos en World of Sound, dices. Sí, exactamente. Pues, si te digo la verdad, lo hice yo un poco por lo que me pareció, no te voy a mentir, pero sí que tomé, la verdad que dije, voy a hacer un top 100, porque hice una serie de artículos en diciembre de top 10, bueno, no era top 10, era como mencionando las 10, como por ejemplo los 10 artistas más importantes del año, 10 álbumes, 10 sets, y me quedaban las canciones. Y dije, es que hacer 10 canciones solo, creo que se me quedan muchísimas fuera. O sea, hay demasiados temazos este año. Y hablé con mis compañeros de Wololo, les dije, ¿por qué no hacemos un top 100? Y dijimos, venga, vamos a hacerlo. Entonces, dije, voy a coger... difícil, ¿no? O sea, es que... Muy difícil. Muy difícil. Sobre todo, pon tú, igual y podrías... Es que no... O sea, puedes decir cuáles son las mejores 3, por decirlo así, 3 a 5, yo creo. O sea, como que decir estas que la reventaron y que dices, va, pero ya de ahí se empieza a volver un poquito más confuso el cómo vas acomodándolas, ¿no? Sí. O sea, a ver, yo también es que tengo un background, por así decirlo, de que yo soy siempre muy friki de organizar las cosas, por así decirlo. Y con la música me pasa mucho. Yo llevo haciendo mi top de canciones favoritas, pero ordenadas, y con 50 o incluso 100, desde igual 2016. Y no te exagero. Entonces es como que ya tengo... Como que me gusta mucho hacer tops de cosas en general. Entonces dije, pues creo que es mi oportunidad de por una vez hacer un top que pueda interesar a alguien, ¿sabes? O que pueda quedar ahí. Entonces cogí... Sí, grabado. Claro. Dije, voy a coger las que me parecen las mejores canciones del año y voy a hacer una playlist a ver cuántas me quedan. Bueno, pues me salieron 200 y dije, perfecto, me queda quitar la mitad. Digo, a ver qué hago yo aquí con 100 canciones, ¿sabes? Bueno, pues me puse a ordenarlas, tal. Intenté también ser un poco variado en la medida en la que se puede, porque al final de Future Noise tuve que meter 7 canciones, porque es que Future Noise ha sacado un álbum, ha sacado collab con David Wild, con Aversion, con Brennan Hart, no se pueden quedar fuera. Entonces, pues intenté ser un poco variado, pero al final no se puede del todo. Y las empecé a ordenar y sí que creo que me quedó un top bastante guay, creo, no sé. A la gente creo que le ha gustado y aparte muchos artistas compartieron en historias sus posiciones, lo cual
a mí me... ¡Qué cool! Sí, me hace quedarme orgulloso porque es lo que te he dicho al principio, de quería tener un top que le importase a alguien. Entonces parece que a alguien le ha importado. Y pues creo que quedó bastante guay. Sí que hay un par de canciones que se me quedaron fuera, no porque no las tuviese en cuenta, porque las tuve en cuenta en todo momento, pero por ejemplo veo los tops de Q-Dance y de I Am Hardstyle y Disruption de Disturb no la metí en el top. Se me quedó a lo mejor la 105, sin exagerar. Puede ser cliché, pero no. Y no la metí, y creo que en el de Q-Dance está el 30 y algo. Bueno, pequeño fallo. Y Lose My Mind, del remix de Sub-Zero Project, que en el de Q-Dance está el 40 o así. En el de I Am Hardstyle está el número 3, por lo que está el número 3, pero bueno, eso es otro tema. Y yo no la metí en el top tampoco. Pero bueno, cositas que al final, pues... Ya, que es buen remix, pero al final yo creo que la habré escuchado, o sea, a ver, cuando la lanzaron, la escuché unas, ¿qué quieres? 10 veces, pon tú, en la primera semana. No te voy a decir que me puse a repetirla, pero sí desapareció muy rápido de mi radar. No, o sea, me parece un remix que, bueno, no sé. Creo que esa canción no necesitaba un remix. Esa es mi opinión. Ese es el tema, ¿no? Hay canciones que sí dices como, está bien como está. No estoy diciendo, y repito, es un buen remix, pero ya qué tanto más le puedes mejorar, qué tanto más le puedes hacer. Entonces, de hecho, pues gran parte es muy similar, no es como hayan reinventado la canción, ni mucho menos. No sé, como los remixes, me acordé de los que hizo Headhunters, creo que fue en el 2021 tal vez, que creo que nada más hizo como 2 remixes o algo así, que no sacó nada más, y que fueron muy buenos remixes. El de Paper Thin fue uno, y el otro Take It All. Sí, exactamente. El de Take It All, para mí es el mejor remix que se ha hecho de él, me parece. Pero bueno, es que es Headhunters, él sabe cómo hacer las cosas. Sí. Yo digo que al menos esperemos que ahora que se ha retirado, pues saque un poquito más de música, porque algo que me frustra es que desde que yo conozco a Headhunters, que pues es desde casi la misma época que tú, pues no ha sacado tantas canciones. O sea, realmente yo creo que no han sido más de 10 en estos, o sea, es impresionante. Y es un gran productor, posiblemente. Mira, yo no soy, o sea, Headhunters no entra en mi top, pero es alguien que siempre que estaba que siempre que iba a tocar, lo iba a ver. O sea, siempre. No me importaba si estaba alguien más. O sea, es alguien que en vivo me encanta y que sus producciones se me hacen impresionantes. O sea, es alguien que me gusta muchísimo. Te digo, no sé, como que nunca, no sé. Lo que sí es que me causa unas sensaciones que pocos artistas me causan. A mí igual. Pero nunca fue ese top que sí llegó a ser, te digo, Sub-Zero Project, que hoy en día es Warface, que va variando obviamente, o sea, también en su momento fue Sick Mode, TNT es de los que más me gustan, ellos sí se mantienen siempre en igual. Top, se me hacen impresionantes, o sea, es que ellos me divierto, me la paso también, cada vez que los he visto en vivo, o sea, no hay forma en la que su set me decepcione, o sea, se me hacen gigantescos ellos. Y bueno, ahora sí cuéntame un poquito de tus artistas favoritos. Sí, yo igual, ya te he dicho que soy muy friki de ordenar las cosas, bueno, por los artistas también. Entonces, yo como que si tengo una organización mental en tiers, por así decirlo, de artistas, pues el tier más alto sería Vertile, ya te he dicho, Headhunters también, Soundrush me parecen los artistas con los que empecé en el hardstyle y además con el tiempo me han ido ganando más. Quizás no con su música, porque su música, quitando Transform del año pasado, que sí que me parece la hostia, pues el resto de canciones me gustan todas, pero no me parece que ninguna esté en el top, por así decirlo. Sí, over the top. Sí, pero ¿cómo son ellos personalmente con sus fans? ¿Cómo me han tratado a mí personalmente? Porque les he podido conocer en persona varias veces, he tenido bastante trato con ellos, ahora desde que estoy en Wololo más aún, y conmigo siempre han sido geniales. Entonces, pues como que eso también me suma un poco más y me hace que sigan ahí en el tier 1, aunque no saquen la canción del año, como si sacan Vertile y Headhunter todos los años o cada X meses, pues sigan manteniéndose ahí arriba. Y luego ya, después de esos tres, si me preguntas hace medio año, te hubiese dicho Rebellion, porque sobre todo el álbum de Artificial Intoxication y más concretamente Freaky Lights. Sí, más concretamente Freaky Lights es para mí las mejores canciones hechas. O sea, sinceramente, es de esos clásicos que va a quedar y que estoy seguro que en unos 10 años vamos a decir, esto era el buen hardstyle. Va a ser de esas canciones que sí, que nos llegue y sea como de, ¡ay! Es que esa canción tiene... Para mí es la segunda canción más escuchada de mi Spotify en toda mi historia, así que me gusta bastante. Pues eso, Rebellion, te los hubiese metido en el tier 1, quizás ahora están un pasito por detrás, porque The Second Dose no me gusta tanto. Me parece que es too much. Yo tengo sentimientos encontrados con The Second Dose. Primero, la primera escucha, a ver, veníamos de Artificial Intoxication, que es... Difícil de superar eso.
Exacto. Y entonces escucho The Second Dose y me quedé así de, uy, dije, está duro, me gusta, pero esperaba una que otra cosa más melódica, ¿sabes? Sí, no lo hay. No, pero después de darle unas cuantas oportunidades, ha crecido en mí. O sea, al nivel de que creo que últimamente es el disco que más he escuchado. O sea, lo pongo y lo pongo y lo pongo. No sé, también como para hacer ejercicio es como lo mejor del mundo. De ese disco tiene, tiene mucha energía. Y no sé, sí he encontrado joyitas. Hay cosas que no me gustan, que por ejemplo, la que más me gusta es Beyond the Beyond. Es brutal. Dura menos de 2 minutos. Ese tipo de cosas no sé, me estresan un poco porque estoy esperando un poco más pues, de power de la canción y de repente así se me corta. Ay, ese tipo de cosas la verdad es como que sí me... Pero bueno, al final tienen Raw Resurgence, que es un temazo que dura casi 5 minutos. Entonces, bueno, se compensa. Yo eso en la review que hice para Wololo del álbum, pues lo dije, que hay muchas canciones que me gustan, hay edits que están bien, por ejemplo el de Wall of Toza, me parece los mejores Thug Kicks que he escuchado, junto con Nam y alguna de Crowdex, está esa después, con los Thug Kicks. Luego, Beyond the Beyond es muy buena, el edit de Simulation, a mí me gusta, pero no les costaba nada dejar el drum melódico después y dejar una canción entera. No les costaba nada, pero luego hay muchos edits que me sobran. No, hay algunos que no le veo el sentido. El de Dust Till Dawn, por ejemplo, no tiene ningún sentido. No necesita un edit esa canción, por ejemplo. Es mi opinión. Y bueno, siguiendo con los artistas, el que está ahora mismo, que está a punto de subir ahí con esos tres, al uno, sí, es Devin Wild. Devin Wild me parece, si hablamos de mejores productores de la escena, a nivel sound design, a nivel de calidad de producciones en sí, me parece que están Headhunters, Future Noise y él. Me parecen los que mejores producciones hacen. Y es que su música me parece que está muy infravalorada. Veo sus tops, o sea, sus puestos en el top de Q-Dance y está muy abajo. No sé si es que yo lo pongo muy arriba, pero es que me parece que, no sé, no tiene tanto tirón como otros. A ver, es que yo no soy tan fan de Devin Wild. Yo sé que hace grandes producciones, sé que hace muy buena música, lo que dices, o sea, su sound design es excelente, o sea, es un gran productor. Pero hay algo que no me acaba de llenar de su música. No sé qué sea. Pero bueno, tampoco soy fanático de Future Noise. Y sé que son muy buenos productores. No sé, igual y es lo mismo que te puedo decir que lo que te acabo de decir con Headhunters. O sea, que pero Headhunters a él sí creo que todas, o sea, pero bueno, igual porque saca pocas canciones, todas las tengo como que bien ubicadas, me gustan. Igual y con Future Noise y Devin Wild. No te estoy diciendo que no los disfrute, pero porque sí los he visto varias veces en vivo, o sea, y no sé, por ejemplo, de Devin Wild, la que me encantó fue la de Black Hole con Riot Shift, pero también es porque le mete Riot Shift esta parte dura, que es lo único que yo creo que siento que a mí me falta con Devin Wild. O sea, sí es igual y no sé, siento que no me llega tanto. Devin Wild es que tiene edits muy duros también, pero al final son edits o bootlegs o llámalo X que ponen directo y que no es lo que saca en Spotify. Sí. Entonces quizás la música que está sacando no está tan acorde a la tendencia actual o a lo que más vende ahora. Acabas de dar en el clavo, claro. Porque, por ejemplo, Waves de Future Noise y de Big Wild, precisamente, que junto a los dos que he dicho, me parece que a nivel producción en sí me parecen súper top. Pero no tiene un Zack Kick o no tiene un PVC Kick o no tiene, no sé, será eso. Pero ya te digo que son de mis favoritos también. Y D-Block y Stefan, que no me los quiero dejar, que igual que Sound Rush, son majísimos. O sea, súper majos conmigo. Y además su música me gusta un montón. Así que esos serían como mis favoritos. A ver, D-Block y Stefan, también yo los pondría entre mis top, pero ellos, sobre todo lo que fue, yo creo que el 2020 fue el año en el que más me conquistaron. O sea, con ese año ellos llegaron a estar como que en mis favoritos para la historia. No los pongo, yo tengo a mis 6 intocables, no están en mis 6 intocables, pero sí estarían en mi top 10 de artistas. O sea, sí es de los que más me gustan y que más me han gustado siempre, pero no sé, ese año siento que lo que sacaron, no que estuvo flojo, pero había unas canciones que sí, otras que más o menos. La de el Anthem que hicieron para el Knockout, sinceramente no me gustó mucho. No. O sea, no fue como que, no sé, no me encantó. Pero en general se me hacen unos grandes artistas. Verlos en vivo también siempre es una gran experiencia. Sí. Transmiten como mucha energía también. Sí. Y al final es de los que quedan. Yo
siempre pongo ejemplo a Headhunters y a ellos de los artistas que mejor se han adaptado también a la tendencia actual. Sí, Quizá no tanto, definitivamente. quizá no están metiendo tanto RAW como Headhunters últimamente, porque Headhunters sí que ya está haciendo canciones que son puramente RAW. Por ejemplo, la de How Far You Can Go con Final Day. Esa canción ya de por sí era RAW cuando la presentó, por así decirlo. Pero es que en Fabric hace unas semanas puso un edit de una canción que aún no ha salido, lo cual me parece ya de broma, y tenía Zapkicks. Entonces es que eso ya es RAW. Pero Sí, sí, Dmytro sí. y Stefan no llegan a ese nivel. Pero, por ejemplo, la de Fight for You, que sí que es de 2022, a mí me parece que es como muy cercana a la tendencia actual. Y eso me gusta. Es que ellos siento que sí se quedan mucho con el estilo que tienen, Sí, sí, sí. pero pueden llegar a ser duros. O sea, es lo que me gusta, que no pierden, no necesariamente necesitas meter sack kicks para tener cierta dureza. Entonces eso es lo que me gusta de ellos, o sea, que siempre van a ser muy melódicos, bueno, no sé si siempre vayan a ser, pero hasta al menos hasta ahorita han sido muy melódicos, como que mantienen esa parte. Pero algo que me encanta es sobre todo como que el tema también de lírico, o sea, igual y no tanto de las letras, pero la voz que utilizan, o sea, como que siempre es muy icónico, o sea, Sí. normalmente siempre utilizan como que a la misma mujer o al mismo hombre, o sea, como que es muy, tiene mucha identidad, o sea, tienen una identidad muy definida, o sea, lo que quería decir. Sí. Entonces, eso también me gusta mucho de ellos. También es que D-Block tiene en casa una de las mejores vocalistas de toda la escena hard, que es su hermana Evelyn, la que canta en Ghost Stories. Ah, es su hermana. Ok, Claro. eso no sabía. Sí, sí, sí. Entonces, pues la usan también para muchas canciones de D-Block y Stefan Claro. como tal. Sí, sí, sí. Y joder, si tienes ese potencial, hay que utilizarlo. No, bueno, eso no tenía idea, pero pues claro, Sí. ahora tiene mucho sentido el por qué también siempre utiliza Claro. a ella. Sí, Sí, sí. sí, sí, que también Ghost Story se me hace interesante porque es curioso cuando los mismos DJs, o sea, los mismos artistas, hacen un proyecto paralelo, pues que realmente no difiere tanto. O sea, yo te puedo escuchar a Ghost Stories y Es sé igual. que son, o sea, exactamente, o sea, igual y yo creo que se van un poco más de que siempre sea Evelyn, ahora sí es su nombre. Sí. También igual y los temas que tratan, no sé si tenga que ver un poquito más como por ese rollo. Pero por ejemplo, ahorita pensando en ellos, los que sí lo hacen diferente son Da Tuicas con Tuica Core. Y claro, porque eso Ya. ya es happy hardcore. Happy Hardcore, exactamente. Ya cambian los BPMs, al fin y al cabo, pues cambia todo. Pero yo, por ejemplo, Sí. en relación con esto que dices, en uno de los artículos, perdona si me refiero siempre a los artículos que escribo, pero bueno. No, al contrario, sí. Claro. Es lo que haces. Ajá. Si hablo de ello antes, pues bueno, así se lo puede leer la gente. Hice un artículo que eran las 10 claves de la escena hardstyle en 2023, en mi opinión, y uno de los puntos que traté eran los live acts, que al final va un poco en relación con esto que dices, aunque no sean alias como tal de los artistas, pero me parecen que están empezando a estar un poco quemados ya. Como que los artistas tienen la necesidad de vender más, al fin y al cabo, y hacen su live act que se llama, yo qué sé, no sé quién presenta no sé qué. Y al final es el mismo set que un set normal, pero media hora en vez de una hora, que se ponen una máscara y hay dos visuales nuevas. Pero es literalmente el mismo set, no cambia nada. Quitando unos pocos artistas que sí cambia algo, por ejemplo, Rebellion de Second Dose versus Rebellion haberlos visto hace un año, pues sí cambiaba el live. Vertile Dimension X, pues por lo menos canta, que eso no lo hace en sus sets normales. This is Sefa, pues This is Sefa no tiene nada que ver con un set de Sefa, pero No. es que hay muchos live acts que al fin y al cabo es ponerse un outfit distinto, que dure menos y dos visuales, y ya está. Y ahorita que mencionaste a DC Cefa, ¿qué opinas? ¿Qué tal estuvo en Fabric? Pues es... Que me preguntes sobre Sefa. Yo soy hater de Sefa, ¿vale? A mí no me gusta Sefa. Pero... A ver, yo no soy fan, yo no soy fan, pero me gusta. ¿Sabes? O sea, nunca he tenido tampoco el hype que ha tenido, pero ver DC Cefa me voló la cabeza, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, es que yo tengo un amigo que se llama Alberto, que supongo que verá esta entrevista, le saludo, que siempre tenemos el pique, porque él es súper fan de Sefa y a mí no me gusta Sefa, y de lo que yo soy súper fan, por ejemplo, de Vertile, pues a él no le gusta tanto. Entonces, pues tenemos el... Ya. Entonces, estuve a punto de no ir a ver el DC Sefa, si te soy sincero, porque dije, ¿para qué? Pero una vez ido y una vez visto, tengo que decir que me parece el mejor set que se ha hecho de hard en España nunca. Porque a nivel música, o sea, te quiero decir, cuando llegaban los drops, pues a mí no me gusta, es que me parece lo mismo, me parece muy aburrido, pero la música en directo, la violinista, perdón, el del bajo, el piano, tal, todo
había como una atmósfera en Fabric que yo no he vivido con ningún otro set nunca, ni siquiera con sets de artistas que a mí me gusten, ¿sabes? Entonces Sí. me parece que fue increíble, ¿eh? O sea, yo no tengo problema en reconocerlo, pero si me preguntas sobre Sefa fuera de ese DC Sefa, pues ya tengo otra opinión. Que aparte yo nunca había visto la main de Fabric tan llena. O sea, era impresionante. Yo te diría que he visto otros sets aún más llenos, o sea, yo pude ¿En estar... serio? Es Sefa. Sí, yo he habido sets que he estado súper agobiado y con el DC Sefa, o sea, había muchísima gente, obviamente, pero como que tenía un poco más de espacio para mí, que otras veces es que no se podía estar. A lo mejor es por donde estuve ubicado o donde estaba las otras veces que me pareció más agobiante. Es que yo estoy intentando pensar en alguna vez que no haya podido... Yo algún set como de que estar- Headhunters, por ejemplo, el set de Rebellion, cuando los trajeron a la satélite en mayo de 2022, Ah, bueno, Tony- sí, yo también estuve ahí. no se podía. Era imposible, yo me quedé hasta atrás. O sea, Sí, sí, es verdad que no era la main, que has dicho que era el set en el que viste más Sí, gente sí. la main. Pero algún set de Sub-Zero Project también estaba a reventar. El de The Game en Nexus creo que estuvo también a reventar. Y puede ser que de Gang en Nexus, sí es cierto. Sí. sí que es verdad que yo no estuve en ese set, pero me lo han dicho mis amigos. No estuve porque No, yo sí estuve. justo me coincidió con la entrevista que hice, que te he comentado al principio, de Disturb. Ya. Y dije, bueno, voy a ver a The Game la semana que viene en DEFCON. Tampoco... Defcon. Claro. Sí. Que en Defcon me gustaron mucho, aunque vi que de repente recibieron un poco de hate. Pero a mí la verdad me la pasé increíble. Sí, en, no sé, Reddit, cosas que escriben. No, sí, yo también leo mucho Reddit, pero no lo había visto. Sí. Lo de The Game. Sí. Me gustó mucho también. A mí también. O sea, yo me la pasé genial. Se me hacen muy divertidos. La verdad es que... Lo más divertido que puedes ver ahora mismo. Exactamente. Sí. Canciones como Ellos son unos Fantasma. entretenedores. Sí, el álbum de Rave Love, sin ir más lejos, pues al final es música muy divertida para escuchar en directo y pasártelo bien con tus amigos. Sí. Yo te digo, soy fan de Sigmod. Ahorita Ruler creo que ya le va ganando un poquito. Sí. Yo, su música me gusta mucho, pero no está como en mi top. Ya te he dicho mis artistas y no está en ellos. Pero sobre todo Ruler, es que me hace muchísima gracia y me parecen unos genios del marketing. O sea, en redes, Sí, exacto. los que mueven, sobre todo Ruler, que tiene un canal de difusión en Instagram, no sé si lo has visto, que manda memes. Y El de memes. Sí. es que es un tipo que me hace muchísima gracia. Y pues está haciendo igual que gane también en mi top. Aparte, como he estado últimamente con su Ruler King y de ahorita que es el KFC que tiene. Ahora ya ha cambiado para enero Starbucks, es Ruler Bucks o algo así. ¿En serio? Sí. No he visto ese. Sí. Creo que lo cambió ayer o antes de ayer. Sí, claro. No. Ay, sí, no, pero me hacen mucha gracia. La verdad es que te digo, o sea, ellos sí entra en mi top. Te digo, Sigmund, sí, yo creo que es de mis favoritos. Pero este año como casi no sacó cosas y ahorita el Rave Love me gustó. A ver si pensamos igual. Pero siento que los edits como que y las primeras, o sea, tiene canciones buenas, pero prefiero la verdad lo que hace con The Gang. Estoy de acuerdo y además me parece que es más de lo mismo, que tiene que actualizar un poco, porque ya a lo mejor otro álbum más como este y ya te sobra. Al final es su estilo, ¿sabes? Pero me parece como que ya no es lo innovador que era Tu Call o que era Go Stupid. Sí, exactamente. Sí. O sea, ahorita sí se han quedado un poquito más en lo mismo. Esperemos que igual, no sé quién me había comentado, pero que Sigmund, creo que fue, Edu de Underground Fighter, saludos. Pero me había comentado que igual y ahorita Sigmund como que se iba a retirar un poco como más del tema de tocar en vivo y se iba a concentrar un poco más en producir. Entonces, y de hecho por eso ya no lo llegas a ver en tantos carteles. No sé, no sabía nada. Bueno, sé que ahora en diciembre ha estado haciendo un tour por Alemania. Sí, lo vi. Sí, pero sí que vi, por ejemplo, que Mish dijo que el año pasado estuvieron haciendo muchas más actuaciones de Rave Love para compartir más tiempo juntos. Porque al final, si van al mismo festival, pues por lo menos comparten el viaje y la estancia, supongo. Entonces, a lo mejor sí que puede ser que necesite un poco más de parar de actuar. No sé, la verdad. Sí, no, también eso está complicado. Digo, está bien que los dos, hablando de su relación, está bien que los dos sean artistas de hard, sí. Pero también está complicado porque no siempre los ves juntos. Y de hecho yo diría que la mayoría de las veces no están juntos. No. Me estoy acordando hasta de Decibel, que tocó Mish, pero no Sigmund, lo cual se me hizo rarísimo, no entiendo. Pero estaba Ruler también, ¿sabes? Ya. Es que yo siempre obviamente los pongo a los tres en el mismo vaso, o sea... Sí. Es la siento que está... Sí, con otra firma, pero es la misma música, muy parecida. Exactamente. Sí. Yo creo que Mish y Sigmund sí suena increíblemente parecido. Todavía Ruler de repente hace cositas que pueden variar un poco, lo que hace él solo. Este año sobre todo, The Return of the Return, con la Cocoon. Uy, buenísima, sí. Mola mucho, muy divertido. Oye,
Y de los artistas que viste este año en vivo, ¿cuáles fueron los que te han sorprendido más? Que me han sorprendido, mira, Kun, por ejemplo. Lo vi en el ADE, en el evento de Dirty Works, y no sé, me gustó mucho como la vibra que había en el set. La vibra que daba Kun, las canciones que ponía son como muy divertidas también, y me sorprendió para bien. No sé qué te pueda decir alguno más. Para mal, Disturb, por ejemplo, porque su música me flipa, pero las 2 o 3 veces que lo he visto en directo, no sé tampoco qué debía esperar de Disturb, porque al final pone su música, pero no sé, me faltaba algo. No te sé. ¿Cómo serán los edits? Es que, por ejemplo, eso que dices me pasó. A ver, yo era muy fan de Randy al inicio, pero cada vez que lo veía en vivo, en directo, no sé, sentía que faltaba algo. Y en eso me di cuenta que pues, prácticamente no hacía edits, como que sentía que realmente lo único que... A ver, te estoy hablando de la última vez que lo vi, que creo que fue en el 2021, que fue en Croacia, que sí dije como siento como si me estuviera poniendo sus canciones una tras de otra sin más, ¿sabes? Puede ser. Y eso, o sea, no sé, por ejemplo, por eso me gusta mucho Sub-Zero Project. O sea, los ves en vivo, tienen 30 edits. Su música en casa. Exactamente. Y sí sientes que te están dando un show, algo diferente. No estás escuchando simplemente sus canciones, pues tal cual si estuvieras escuchando una playlist en Spotify, ¿sabes? Entonces, yo creo que, al menos, o sea, conectando un poco con lo que dices, yo creo que entre más distintos o entre más edits, más cosas diferentes hagan en vivo, es, al menos a mí, que más me llegan a gustar. O sea, cuando hacen cosas distintas es cuando más más me emociono. Sí, tiene sentido, porque al final tú vas a ver a un artista para que te aporte algo, que no sea lo que tú escuchas en casa. Entonces tiene sentido. Exactamente. Sí, a mí, por ejemplo, yo creo que este año, yo creo que Warface en Decibel posiblemente fue de los mejores sets que llegué a ver. También, es que Sub-Zero Project en Tomorrowland estuvo muy bien. También, no, pero me estoy confundiendo. En Tomorrowland del año pasado fue cuando me gustó mucho. Este año también estuvo muy bien. Sí. Pero el año pasado cuando traían The Renaissance of Rave, traían todo su show que estaba muy cool. Que es que te digo, como que este año Sub-Zero Project no siento que se haya lucido tanto con... No, ¿Era Psychedelic? Sí, Psychedelic y ahora Bad Trip al final, que lo van a empatar. Ese no lo he visto. No, yo tampoco. Pero el año que viene voy a Rivers y ahí lo hacen, así que tengo bastante hype, la verdad, con Sub-Zero Project para el año que viene. ¿Rivers? ¿Dónde es eso? Rivers, justo estaba viendo esta mañana tu entrevista con Dopamine y te dice que se lía con los 2 nombres. Reverse, vaya, el de Bélgica. Ya. Rivers. Ya. Sí, es que ya, Rivers, sí. Ese, por ejemplo, es un festival que sí tengo bastantes ganas. Voy porque son 2 días. Me interesa más que sea más de un día porque ya acabó el viaje. Y pues eso, voy a probar a ver qué tal. Pero tengo bastante hype porque el cartel me gusta. Y por cierto, en ese cartel, otro set que me sorprendió mucho, que también va a haber en Rivers este año, fue el de Audiotrix y Ecstatic en Defcon, que tienen su formación Progressive Hardstyle y lo hicieron en el UB este año. Y me gustó muchísimo. Y también es puro Euphoric al final. Y también otro que es puro Euphoric fue el de Audiotrix, también back to back con Sefix en el Red. Me gustaron muchísimo los 2 sets. Ok, no, sí, tú estás definitivamente mucho más hacia el tema Euphoric. Nada, no te creas, también me gusta mucho el Raw. Lo que pasa es que me gusta que esté en su justa medida ambas cosas. Por ejemplo, Warface aún no lo he visto en directo, pero tengo muchísimas ganas de verle en Fabric en unas semanas. Y Dual Damage igual. Entonces, pues me gusta mucho el Raw. Va a estar muy interesante eso, ¿eh? Ahí nos veremos entonces, sí. Yo también voy a ir allá, pero sí, tengo ganas de ver a Warface, sobre todo porque cambió, según yo, su set. Entonces, a ver qué tal viene. Dual Damage también, que a ver, yo no entendía qué pedo con Dual Damage, porque no tiene nada de tiempo. O sea, fue algo que salió de la nada. Y yo estaba así como... Y empezó a haber un hype tan tremendo. Sí. Que yo dije así de... Y ya los escuché a ver si me gustan. Pero a lo que voy es que no entiendo cómo aparecieron así caput y todo el mundo estaba hablando de ellos. Sí, fue porque, de hecho, les entrevisté, no fue una entrevista como tal que ponga entrevista, pero es un artículo hablando sobre ellos con declaraciones suyas. Y básicamente fue porque hicieron un evento propio allí en Holanda y ambos tenían como sus alias aparte, sin plan por separado, sin ser Dual Damage. Y empezaron, creo que pincharon y pusieron como edits suyos que tenían, que estaban en SoundCloud, porque su primer release oficial es de este año, en Spotify, bueno, el año pasado, 2023. Y pues eso, a base de poner edits y tal, creo que se hicieron famosos por varios que hicieron. Y sacaron su primer release, que es el anthem de su evento de Get Wrecked. Y a partir de ahí, luego creo que sacaron Hiding ya, no sé si fue la segunda o la tercera.
que ha sido un pelotazo, al fin y al cabo. Y básicamente eso. Y que también tienen bastante buen marketing en redes y tal, se mueven bien. Y pues con su outfit de rollo de la obra y tal. Y han ido sacando más temas, han ido sacando alguna collab y ya tienen varias para el año que viene. Tienen la de Warface, que es Revelation, no me acuerdo el nombre. Tienen otra con Aversion, creo. Tienen varias cosas que tienen buena pinta. Han sabido cómo estarse moviendo definitivamente. Sí, porque te digo, a mí se me hace impresionante, o sea, el crecimiento que han tenido, que tienen un año, o sea, un año. Ni siquiera Vertile, que pues fue un ascenso bastante rápido. Pero tenía más temas antes. Tenía Stronger, tenía alguno más sacado en Cudence Next, creo. El sello este. Y luego ya sí que empezó a sacar más temas. Fue con Together We Grow, con el primer pelotazo. Más siendo ID que es con el lanzamiento, pero al fin y al cabo eso. Sí, que a ver, a mí me encanta. La de How I Do It la sacó antes, ¿no? Sí, How I Do It es principios de 2022. Luego vino On My Own. Bueno, no sé si fue una antes o después. Luego Simulation, Together We Grow. Creo, sí. Sí. Yo me acuerdo que lo conocí claro, On My Own. Ah, bueno, sí. Yo creo que lo conocí con On My Own o es que te digo con How I Do It. Pero How I Do It, hasta el día de hoy, yo creo que es de mis canciones favoritas de Vertile. Yo al revés. Creo que es la que menos me gusta. ¿En serio? Que tiene, sí. No, a mí me encanta, está toda loca. No sé. Yo le conocí, la primera canción que escuché yo de Vertile por mí mismo fue la de On My Own. Y luego me gustó tanto. Luego sacó Simulation, que me gustó aún más. Y ya conocí sus IDs, Eyes Open, que todavía no ha salido y ya era ID por entonces. Me escuché su discografía anterior, que tampoco son muchas canciones. Pero bueno, ya me gusta todo de Vertile. O sea, mi favorito es... Ya. Es que sí es muy bueno. O sea, y también lo que lo hace tan bueno es el artista tan completo que es. El que él, o sea, componga, cante, básicamente haga todo. Sí. Pues es... Pero algo que estuve viendo es que creo que este año, bueno, en el 2023, es difícil decir porque este año lleva 2 días, ¿no? Ya. Me pasa. Pero en el 2023, casi todo lo que sacó fueron colaboraciones, ¿no? Bueno, sacó Still Happy, sacó No Sleep. Bueno, pero Still Happy la tenía desde hace como ya bastante tiempo. Sí, ¿no? sí. Sacó 7 canciones, me parece. No Sleep y Still Happy, que son en solitario. Executioner Style, que es un remix. We Ignite, colaboración. Nam, colaboración. Lost Without You. Bueno, y Ready for Liftoff, el himno de Rivers, que eso también es en solitario. Pero sí, al final 3 y 3 y un remix. Bueno, muchos artistas sacan colaboraciones a día de hoy, la mayoría. La mayoría tiene su mayoría de canciones colaboraciones que en solitario, si te fijas. Y al final eso los ayuda bastante. O sea, no sé, da más proyección. Sumas el fandom de ambos y al final tiene el doble de alcance. Al final... Sí. Oye, bueno, ahora sí vamos a regresar un poquito a lo que casi se me olvida, el tema de los festivales. Eso, bueno, sobre todo lo que quiero abordar es, ¿tú cómo ves los festivales o eventos que están empezando a surgir aquí en Madrid? Digamos, yo nada más ubico Volt, Maniacs, obviamente la 150. Espérame, no hay otra más. Hard Mission, creo que Hard Mission, sí, más para hardcore y uptempo. Ok, que de hecho va a haber una aquí en enero, si no me equivoco. O estoy confundiendo de... Ya estoy puesto, porque como es hardcore... Pues... No te gusta. Claro, lo dejo pasar un poco. Ya. Pues bueno, de estos eventos, no sé, ¿cuáles te gustan más en cuanto a cómo ves a la gente? O sea, como ¿qué cosas buenas podrías decir que de cada uno de estos eventos o que cada uno tiene mejor? Pues también aprovecho para decir que tengo pensado hacer un artículo, no sé cuándo saldrá, igual sale cuando ya esté esta entrevista o no, sobre la escena nacional en 2023, que también tengo declaraciones con algunos nombres importantes sobre eventos, también productores. Entonces, pues doy un poco un resumen de lo que voy a escribir en el artículo. Perfecto. Me parece que la escena ahora mismo en España está en su mejor momento, me parece que eso es obvio y que no se puede negar. Y me parece que, sobre todo en Madrid, tenemos muy buen... como que combina muy bien todos los eventos que hay. Porque una vez al mes, o casi, tenemos la 150, que es, al final, el evento para que vengan los más grandes. Viene Headhunters una vez al año, ya no, pero... pero al menos venía. Sí, viene Sub-Zero una o más veces al año, viene Randy, viene Rebellion, vienen todos los más grandes. Pero luego, cada vez hay más gente aquí en España y en Madrid que demanda otros artistas más pequeños, que todavía no son tan grandes. Yo qué sé, ¿quién te puede decir? Dual Damage, que sí que es verdad que viene a Fabric, Riot Shift, Underex. Pues son artistas que te los puede traer Volt, te los puede traer Maniacs,
y también como que combina a los artistas, a la gente que quiere ver a los artistas más grandes que puede ir a Fabric, o la gente que quiere ver artistas como más en ascenso, por así decirlo, que tiene esos otros eventos que te los puede traer como headliners y al final es lo más importante de la noche. Y yo he estado en los 3 eventos y creo que Fabric al final también va mucha gente porque es lo que hay esa noche en Fabric y vamos a ver qué tal, y gente también que se está iniciando al hashtag, que yo no critico nada, pero bueno, es lo que veo. Bolt, o sea, no al contrario, sino que también hay mucha gente que va porque es lo que hay y a disfrutar un poco de música hard y ya está, sin tener mucha idea de los artistas a lo mejor. Y sí que Maniacs creo que combina ambas cosas y tiene como a la gente más dedicada, como dicen los ingleses, dedicated. Porque yo siento que las 2 veces que he estado en Maniacs he salido como pensando que he sido parte de algo como muy especial. Me parecía como que el ambiente era más de unión entre la gente. No sé si ha pasado igual. No sé si has estado tú en Maniacs alguna vez, pero es como... Sí, he estado las últimas 2, de hecho. Estuve la que fue, pues apenas, que fue menos de un mes, sí, ¿no? Sí. La otra la de octubre. Y Anderex. Exactamente, sí. Esa me gustó mucho. Y también estuve en la de Sala La Riviera. Esa no me gustó tanto por el sonido. Me gustó, pero no me gustó el sonido y los precios de la cerveza. Yo siempre voy a criticar los precios de la cerveza. Si a mí me cobras 9 euros por una cerveza, me voy a morir. Yo no estuve en esa porque es la que te he dicho que justo me pillaba en Ámsterdam. Ya. Pero quería ver a Devin Wild, pero bueno, le vi en Ámsterdam igualmente, así que no me perdí nada. Pero, por ejemplo, Mish es otra artista que te las trae en estos eventos. Bloodlust, no sé, me gusta que haya esa coexistencia y que yo al final, pues a mí me da igual qué evento sea. Si me trae un artista que me gusta, pues voy a ir. Entonces, que haya más oferta y también cada vez hay más demanda, pues es una buena señal para que la escena siga creciendo. Y yo creo que va a seguir yendo para arriba. O sea, el takeover de Q-Dance de hace unas semanas, tú lo dices hace 3 años a alguien que le gusta el hard, que va a haber un takeover de Q-Dance, y te dice, ¿tú qué estás diciendo? Pero lo ha habido, y Nexus el año pasado, pues fue la bomba igual. Veremos a ver qué hacen con Nexus este año, si se repite, que supongo que sí que se repetirá. Seguramente. Pero es que ya tienen el listón tan alto que es que no pueden ir hacia abajo. Entonces tienen que ir hacia arriba. No sé qué harán, pero irán. A mí me gustaría que lo empezaran a hacer de varios días. Eso yo creo que sería brutal. Sí, sería otro nivel. Sería un gran paso también, como para desmarcarte de un evento de club hacia un evento más festival, aunque sea en un club. Que aparte tienen... Sí, no, pero tiene toda la infraestructura. O sea, sí. Al final, ¿cuántas personas le entran a Fabric? O sea, es impresionante. Me he puesto a pensar, si he visto ahí en internet que dice que nada más a la main le entran 4,000 personas, o sea, en área 19, en hangar, o sea, metes todas sus 7. Muchísima gente. O sea, literalmente es un festival. O sea, puedes meter a suficiente gente de un festival. O sea, no hay razón de por qué no podamos ver un festival de al menos 2 días el siguiente año, la verdad. Y estaría muy cool. Ojalá te escuchen. Que vean esta entrevista los que mandan y lo hagan. Sí, yo espero que Yeyo algún día me escuche porque le he pedido como 1000 veces la entrevista, pero bueno. Te iba a decir, ahorita de Maniacs, de hecho, vi que ya tengo mi boleto para el Maniacs Festival, el que va a ser el Festival en mayo. Sí. Pues, ese es de los tipos de festivales que aunque no habían publicado absolutamente nada, yo sé que va a estar bueno. Y es que eso, a ver, también, cuando sabes que es un festival, es que no se llama festival, pero bueno, sí, un evento que sabes que te van a traer variedad de todos los artistas, sabes que 2 o 3 te van a gustar, ¿sabes? O sea, o ya van a ser de los... Y aparte, por los precios que siempre manejan, se me hace irreal. Aparte, justo estuve en la cubierta de Leganés ayer, antier, estuve lo de Blackwork. Ya. ¿Y qué tal el sitio? Porque yo no he estado. A ver, justamente por eso como que tenía ganas de ir, porque ya había visto videos y la verdad se veía muy bien. Está muy bien. O sea, sí, para tener un evento de este calibre, siento que va a estar muy cool. El sonido está bien, o sea, sí me gustó. O sea, siento que tiene todo, la verdad. Lo que sí es que está bien grande. Para lo que se viene haciendo Maniacs, sí, pues realmente han sido, no te voy a decir lugares súper pequeños, pero sí son lugares pequeños. O sea, en esta última, el que fue en Sala Group, pues no sé cuántas personas entren, pero yo nunca vi el lugar lleno. O sea, estaba bien, pero no estaba que no pudieras caminar ni nada. Estaba bien, estaba a gusto. A mí me gusta así, ¿no? Obviamente. Sí. Prefiero estar así que estar así. Pero probablemente a los promotores les gustaría que estuviese más lleno. Pero bueno. Claro. Sí, pero por ejemplo, o sea, sí lo vi y dije, va a estar muy interesante porque es un muy buen venue. Y literalmente quería ir, bueno, me fui a esto porque quería ir a algún evento de Hard Techno, que fue mi primer evento de Hard Techno, me gustó mucho. Y
y también porque quería conocer el venue, y el venue se ve que tiene mucho que dar. Sí, sí. Ahora, a ver, espero que les vaya muy bien y que puedan vender todas las entradas y que esté lo suficientemente lleno para que no esté agobiado. Yo también. Sí, no, porque si no también se puede volver un infierno. Que por ejemplo es algo que también me gusta de Fabric. Al final, ninguna de las veces he estado que diga así de no me puedo mover o no puedo, ninguna, ¿eh? O sea, y por ejemplo, me han comentado de gente que va a la CODE que se pone, Sí. o sea, a nivel infierno, que cierran salas, o sea, que no te puedes ni mover, y yo nunca he vivido esto en Fabric. Yo Entonces, una vez solo. En Nexus, la ¿sí? primera edición, que bueno, Yo no fui a esa. ya, va a chocar un poco con lo que he dicho antes, pero iba a ver a Sefa al hangar y aquella vez eso no tuvo ningún sentido, que de hecho tuvieron que cancelar esa actuación en el hangar y hacerla en la terraza. Porque yo, ¿En serio? sí, yo de verdad pasé miedo de que podía pasar algo grave ahí, pero bueno, no pasó nada. Pero muchísima gente queriendo entrar y no cabía más gente en el hangar y tuvieron que sacarlo a la terraza como 15 minutos después. Wow, o sea, movieron todo simplemente para que pudieran toda la gente verlo. Sí, claro, porque había muchísima gente que quería entrar, otra que quería salir y al final eso, no sé. Wow. Sí. Lo que Oye, de todos los eventos, perdón, no todos los eventos, todas las entrevistas que has hecho, hasta ahora, ¿cuál ha sido como la más especial para ti? Te diría dos. Te diría la de Rebellion, porque fue la primera que hice. Bueno, es que hay muchas especiales, pero bueno, te digo. La de Rebellion, que fue la primera que hice y fue por correo. Yo, el día que mandé, bueno, ni siquiera los mandé yo, los mandó mi compañera Consta en los correos, pero de que me dijo, ha contestado Rebellion y aceptan la entrevista. Ya estaba en plan, madre mía, voy a entrevistar a Rebellion, mis artistas favoritos del año anterior, porque fue el año pasado. Sí. No me lo puedo creer, tal. Y la publiqué, yo todo ilusionado, tal. Madre mía, una entrevista. Y ahora fíjate, llevo ya como entrevistas como tal, que hayan salido como entrevistas así, tal cual. Creo que han sido 10 así, o 12. Pero luego he entrevistado a otros cuantos artistas para artículos sueltos y creo que son como 20 ya. Entonces, pues bueno, al final la primera te hace mucha ilusión. Wow. Luego, la de Vertile, porque fue la primera que hice en persona, porque era el primer día que veía No, fue el segundo día que vi a Vertile, perdón, porque fue en Mania. Y porque es mi artista favorito ahora y le pude conocer en persona, hablar con él, aparte de la entrevista, súper majo, y fue muy especial y quedó muy interesante. Y luego te diría que la de Headhunters, porque yo, si te digo la verdad, eso era tirar un triple a la luna. Yo pensaba que no me iba a aceptar esa entrevista, porque al final, pues sí, Vertile, Rebellion o Devin Wild son artistas muy grandes en la escena, pero su scope, por así decirlo, es la gente que escucha hardstyle, ya está. Pero Headhunters es algo más. Tú miras el Instagram de Headhunters y tiene 800.000 seguidores. 800.000. Sí. El resto tienen como mucho 100.000, 80.000, que siguen siendo muchos seguidores y a mí me sigue haciendo mucha ilusión. Pero entrevistar a Headhunters, pues es otro nivel. Sí, es otro nivel. Sí, es que ya es otra liga y en la que él está solito. Claro. Entonces yo dije, ni de coña me va a aceptar la entrevista. Me escribe su equipo, hemos estado hablando con Willem y ha dicho que accede a hacer la entrevista, tal, no sé qué. Y yo, madre mía, voy a entrevistar a Headhunters. Estaba con un amigo por ahí en el centro comercial y nos tuvimos que sentar porque yo dije, estoy nervioso, yo no puedo seguir. Me voy a desmayar. Ahora yo no, con lo que estaba haciendo, pues no, vamos a parar un rato y ahora ya seguir. Y pues son las que más ilusión me han hecho. Pero en general todas, o sea, todas mola mucho al final hablar con los artistas que más te gustan o que más mueven en tu escena, o depende del artista, claro. Pero en general todas. Oye, ¿y cuando entrevistaste a Vertile, no te pusiste nervioso? No te creas, porque no sé, ya una vez que estoy con él, o sea, el día antes o el mismo día, antes de llegar a Maniacs, sí que estaba en plan, joder, voy a entrevistar a Vertile, cuidado, no sé qué. Pero luego ya empecé a fluir, a leer mis preguntas porque ya las tenía preparadas y fue grabado en audio, no fue en vídeo. Y pues no, ya fluí y listo. Pero bueno. Muy bien. Oye, y de a Headhunters te quería preguntar si se la hiciste en español o en inglés. Porque ves que habla español. En inglés. Okay. Sí, sé que habla español, pero no es plan. Ok. Oye, bueno, ahora sí voy a enfocarme un poquito en unas cuantas preguntas que ya tenía. Vale. ¿Cómo te mantienes actualizado sobre las novedades y tendencias en la escena? Siguiendo en Instagram absolutamente todo el mundo que puedo. En base a Instagram. Sí, porque en el resto de redes no se mueve nada. En Twitter no hay nada en hardstyle, por ejemplo.
y en Instagram es donde todo el mundo postea todo. Entonces intento seguir cada vez a más artistas, incluso alguno que no me guste, pues también lo sigo. Cuando llega un festival grande, intento verme todos los sets que se cuelgan y que me interesen. Al fin y al cabo, tampoco me voy a ver un set que no me interese. Pero por ver las ideas, por ver si se vio algo importante. También leo Reddit, que se suele hablar bastante en el subreddit de Hardstyle. Sí. Y pues un poco eso. Pero suelo estar muy atento a todas las novedades que salen de música. Miro hardstyle.com, que publican casi todas, o con la campanita de Spotify, que sigo un montón de artistas. Y luego eso, cuando sacan noticias de X va a sacar álbum, y va a hacer no sé qué live act en no sé cuál festival. Pues bueno, al final siguiendo a gente de Instagram te enteras. Ya, es que por ejemplo, yo de Reddit, me causa mucho tema porque como que la mitad es hate hacia O más, artistas. Más de la Y mitad. sí, más de la mitad. El 80%. Entonces, entonces hasta hay veces en las que ya ni siquiera me gusta verlo porque quieras o no como que te mete ruido. O sea, cuando te hablan mal de algún artista, sí como que te mete ruido y es de preferiría no estar leyendo este tipo de cosas. Entonces yo ya últimamente paso un poco de Reddit porque sí no se me hace como que tenga mucho buen rollo. O sea, Ya. a menos que busque algo en específico, literalmente busco en Google, pongo Reddit al final, nada más para ver una que otra cosa Sí. y ya. Yo sí que lo leo de vez en cuando, tampoco todos los días, pero para ver qué opina la gente, para ver qué es lo que más se está moviendo. Y sí que yo no participo. Yo los únicos posts que hago en Reddit literalmente son para avisar de mis entrevistas, por si alguien las quiere leer. Para algún artículo especial que haga, pues también lo publicito ahí. Si se meten 10 personas más a verlo, pues eso que me he llevado, ¿sabes? Porque al final es contenido de calidad, no es hacer un spam vacío. ¿Sabes? Pero yo no participo de las discusiones, que si no, se te puede ir la vida ahí. Sí, no, yo fíjate que he pensado en publicar de repente las entrevistas ahí, pero prefiero no. O sea, literalmente como que no siento que el mal rollo puede ser tanto que prefiero mantenerme un poquito a raya de eso. Bueno, sí. Yo igual. Yo, por ejemplo, cuando publiqué la entrevista a Headhunters, creo que es la que más controversia generó en Reddit porque empezaron a insultar a Headhunters, ¿sabes? Y yo dije, bueno, pues pobre hombre. Es que eso. Sí que es verdad que, Sí. oye, que le insulte, que por lo menos a mí me posiciona el post más arriba y lo ve más gente. Pero es en plan, joder, yo te he hecho una entrevista a uno de los artistas más grandes de la escena y te puedes insultarlo. Vaya tontería. Pero bueno, Sí. no sé. Oye, ¿qué piensas del papel que tiene la prensa y los medios de promoción hoy en día en la escena del hardstyle? Pienso que es muy pequeño, a no ser que te llames Hard News o hardstyle.com, que es lo mismo al fin y al cabo, no sé si lo sabes, lo lleva la misma gente. No. Entonces tienen como el monopolio, por así decirlo, y cuando un artista va a sacar algo especial, pues casi que solo se promociona por ahí. Al resto de medios pequeños o medianos, como pueda ser el caso de Well Sound, pues hay veces que no nos llega información, hay veces que se ignora al medio, porque al final como que sienten los artistas o las agencias, que al final no son los artistas en sí, hay gente que hay detrás de los artistas que es quien les mueve todas estas cosas, que piensan que con el propio peso del artista y sus seguidores y sus fans, pues va a conseguir todo. Pero bueno, al final, sobre todo si la prensa está ahí para hacer un trabajo de calidad, es decir, si un artista saca álbum, pues tú estás ahí detrás para pedirle una entrevista sobre el álbum y la sacas, me parece que es una promoción muy válida, que te puede dar también más audiencia, o por lo menos ya no solo audiencia de que alguien vaya a leer la entrevista y vaya a escuchar ese álbum, sino de que el propio artista pueda decir, mira, he salido en X medios con mi álbum y está posicionado en los medios más importantes de X país porque les interesa lo que hacemos. No sé, tiene bastante valor. Entonces yo creo que podría tener más valor del que tiene o más peso del que tiene la prensa. Pero bueno, al final eso yo no lo controlo. Así que bueno, yo me toca hacer el trabajo lo mejor posible y a rezar de que no nos ignoren muchas veces. Pero bueno. Oye, y aunado a esto, ahorita, bueno, que siento que el hardstyle ha estado creciendo mucho en los últimos años, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cómo ves su futuro en cuanto a la recepción que vaya a tener al público y por ende también el crecimiento y la cobertura que se le pueda dar en más medios o en más medios de comunicación, en más sitios web, etcétera? A ver, yo creo que el hardstyle sí que está creciendo, pero sigue siendo, y creo que va a seguir siendo, de nicho durante los próximos años. Sí que me parece importante, por ejemplo, que Hardwell colabore con Sub-Zero Project, que Hardwell pinche Activation para cerrar sus sets, o que Dimitri Vegas y Like Mike haga una collab con Aversion y con Brennan Hart. Me parece importante, hay gente que lo critica. Por ejemplo, Steve Aoki y Soundrush también han hecho otra. Y ves a gente insultar a Soundrush por colaborar con Steve Aoki. Y la realidad es que Steve Aoki
o sea, Soundrush gana mucho colaborando con un nombre tan grande, porque tiene muchos oyentes, pero es que también la gente... Gana para todos lados, porque aparte de eso también genera que más gente se enfoque y conozca un poco el hardstyle, que a mí se me hace importantísimo. Eso es. Steve Aoki, solo por llamarse Steve Aoki, tiene mucha gente que va detrás de él y escucha su música. Entonces, si saca una canción con Soundrush, pues a ver qué es esto. Me gusta, a ver este Soundrush qué hace, o estos qué hacen. Y empiezas a escuchar hardstyle y ganas a gente para tu género. Es muy importante, por ejemplo, que Datwikas esté en el main stage de Tomorrowland. Es muy importante que Dirty Works esté con un stage propio en Ultra. Todas estas cosas, hay gente que las critica de verdad y a mí me parece que es ridículo. Porque al final, si te gusta el hardstyle de verdad, no es malo que venga gente nueva al hardstyle. O sea, cuando tú y yo entramos al hardstyle no teníamos ni idea. Y a lo mejor alguien que se conocía a todos los IDs de Disturb, pues podía decir, y este chaval que se conoce solo Destiny y de Headhunter, pues que se vaya. Y si me hubiese ido, pues no estaría a día de hoy escribiendo artículos o no estaría yendo al DEFCON o no sé. Al final yo creo que es importante que en los festivales más grandes cada vez se esté dando más altavoz al hardstyle y que cada vez lo escuche más gente. Al final, pues ganas fans, ganas más gente que le interese y al final, si quieres que la industria funcione, tiene que haber gente detrás, consumiendo la música y yendo a los eventos. Si no, todo se acaba. Claro. Sí, a mí se me hace muy raro el pensamiento que tienen algunas personas justamente de esto de como que querer que sea tan de nicho y que haya pocas personas como que sentirlo que nada más es de ellos. Cuando, pues, yo creo que es todo lo contrario. O sea, la música al final es de todos. A mí me gustaría siempre que más gente que lo escuchara, porque entre más gente lo escuche, se genera música de mejor calidad, salen nuevos artistas buenos, hay más eventos, hay más público. Entonces, se crea esto en el que pues, ya tienes más de lo que te gusta. O sea, yo creo que es algo necesario si queremos que mejore la industria. Sí, estoy de acuerdo. Si no hubiese más gente que escucha hardstyle en España a día de hoy, no habría Takeover de Q-Dance, no habría Nexus, no habría 150, no habría nada. Entonces, es tontería criticar algo que hace grande al género que más te gusta. Aunque no te guste, sí. Es que no sé, puede no gustarte la tendencia que hay ahora, que eso sí que es respetable, pero al final hay música para todos los gustos, ahora mismo también en el hard. Entonces, si te gusta el uptempo, pues puedes ir a ver a un artista uptempo a cualquier festival de uptempo. No sé. Creo que todo puede coexistir. ¿Y el uptempo no te gusta nada? No. Solo algunos artistas, por ejemplo, Irradiate, no sé si lo conoces. Pues sí me suena. Hace más uptempo melódico, tiene un drop melódico y luego otro con drops de uptempo. Entonces eso lo puedo tolerar más. Sí, pero igual si, por ejemplo, Dual Damage hace una collab con Luna Corps, como la que hicieron, pues esa me gusta un poco más porque tiene el toque de Dual Damage melódico o un drop con otros kicks. Pero un set de uptempo yo no creo que me veas. Sí, no, ni yo, O sea, sí te digo que... Bueno, podría chutarme un set, pero el estar más de eso, dos no. O sea, ya con uno tengo como para un mes. Sí. Para un año. Pero bueno, sí, exacto. Es que me gusta, pero sí me gusta que al final algunos, cuando terminan el set con uptempo, que bueno, ya lo están haciendo todos, eso sí me gusta. O sea, claro, eso de ir subiendo los BPMs. Alguna canción que te cambie un poco el rollo, sobre todo al final del set, pues incluso se agradece. Pero ya está, una canción, 2. Oye, al entrevistar artistas, ¿has descubierto o te han dicho algo que te haya sorprendido, que no esperabas? Te diría que no. No sé. Sí que ha habido alguna respuesta graciosa o más interesante. Por ejemplo, D-Block y Stefan, justo unos días antes de la entrevista que les hice, subieron un vídeo de coña a Instagram haciendo bromas sobre el techno, los thug kicks, como un poco los kicks que hay ahora y las tendencias que hay. Y les pregunté si va a haber canciones con thug kicks de D-Block y Stefan. Y se rieron, me estuvieron explicando un poco que ellos... bueno, no sé si ya... Lo he dicho antes, creo. No sé si estará ya publicada la entrevista para cuando salga esta, la de D-Block y Stefan. Pero me dijeron básicamente que ellos respetan todas estas tendencias nuevas, que le parecen bien, porque al final tienen mucho impacto en la gente, pero que no van a meter thug kicks en sus canciones porque creen que no van con su estilo. No sé si alguna respuesta así más... Bueno, esto no fue una respuesta de entrevista, pero sí que fue un momento bastante gracioso. Te estoy cambiando un poco la respuesta a la pregunta que me has hecho, pero bueno. Cuando entrevisté a Disturb en Fabric, nos salió una entrevista larguísima, o sea, 26 minutos de audio. Te puedes imaginar para transcribir eso luego a texto. Wow. Me tiré bastante. Entonces estaba yo en uno de los camerinos de Fabric con Disturb y allí estaban pasando, entrando y saliendo artistas. Entraron Rebellion, salieron Rebellion, entraron Datwikas, tal, y estuvieron allí un rato hablando entre ellos. Datwikas allí tomándose shots de Jagger, chupitos,
y de repente nos dice, no sé si fue Marcus, de uno de los dos de la Twicas, nos dice, ¿cuándo sale ese podcast? En plan, haciendo coña con que la entrevista estaba siendo muy larga, ¿sabes? Y yo en plan, bueno, tal, sí que está quedando un poco larga, pero... Entonces, pues bastante gracioso. Ya, es que aparte ellos se ve que son súper buen rollo. Buah. Los de la Twicas se me hace que deben de ser unos tipazos. Sí, les pido disculpas desde aquí, no verán esto a lo mejor, pero bueno, les pido disculpas porque en el top 100 del año no metí ninguna canción suya y nos comentaron en la publicación con un GIF, en plan que estaban tristes por no estar, y ellos en plan, joder, macho, le he liado. Pero bueno, cosas que pasan. Ay, es que la Twicas tiene algo curioso. Me gustan en vivo, se me hacen muy divertidos. Sí. De hecho, hasta cuando pasó la pandemia y justamente fue el evento en Fabric, yo fui muy feliz y con gusto. Yo O también. sea, siempre me la paso bien en sus sets, los he visto varias veces, pero sí siento que sobre todo este año no sacaron ninguna canción que yo diga, o sea, a ver, nunca han sido que saquen alguna canción que yo diga, wow, Sí. pero no sé si hay alguna canción que me divierte o que la escucho varias veces por lo mismo, y este año sí sentí como que estuvieron un poquito, no sé si desaparecidos, porque sí sacaron muchas canciones, Sí, sacaron mucho. pero no hubo ninguna que yo dijera así de, estoy intentando pensar en alguna, pero no, hubo una. La de Pray for Party. Pray for Party, sí. Yo en mi selección esa que te he dicho de 200 canciones antes de hacer mi top 100, pues tenía la de Pray for Party y tenía I Want It All, que la sacaron en solitario hace un par de meses. Y esa sí me gusta, pero bueno, es que es lo que hemos hablado antes. Es muy difícil meter 100 canciones solas. Hubiese hecho 200 y a lo mejor ya estaban, pero bueno. Sí. Oye, ¿cuál fue tu criterio para tener la 100 y la 101? O sea, ¿cómo supiste cuál ibas a dejar ahí fuera? La verdad que no lo sé. O sea, me intenté basar un poco en mi gusto personal, en las canciones que tuvieron más impacto, por así decirlo, en la escena. Rollo Activation tiene que estar arriba, obviamente, aunque no me gustase, sí. Que me encanta. Y lo hubiese puesto ahí, si hubiese hecho mi top personal también. Pero si no me hubiese gustado, por ejemplo, Activation, pues lo hubiese puesto arriba igualmente, porque es como, hay que valorar un poco lo que ha sido lo mejor, más que lo que a mí me gusta. Pero, yo qué sé, ya llega el punto de meter la canción 100 y no a la 101, y pues a lo mejor sí que dije, pues si este artista tiene 4 canciones y este otro artista tiene una, pero su año ha sido similar, pues a lo mejor te quito una de este artista y te meto una de este otro. Okay. Intenté hacer ese tipo de ajustes. Al final, pues salió lo que salió. Pero bueno, no pueden estar todos los artistas ni todas las canciones. Solo 100. Sí, claro. Oye, ¿tú crees que ahorita el boom que está teniendo el hard techno ayude en cierto sentido a que la gente también se empiece a fijar un poquito más en el hardstyle? Yo creo que no. De hecho, yo creo que crea más confusión aún. Es algo que hablan muchos artistas, que el hard techno de hoy es el early hardstyle de... Early hardstyle, sí. Hace 15 años o 10 años. Sí. Y yo creo que eso causa también más confusión entre la gente, sobre todo la gente que va a un evento para probar o no tiene mucha idea, pues a lo mejor como que no sabe qué género está escuchando y en consecuencia no sabe luego en casa a qué recurrir para escuchar música de ese género. Entonces creo que tampoco... O sea, sí que habrá gente que le guste mucho tanto el hard techno como el hardstyle y sepa de ambos géneros y convivan y ya está, pero creo que tampoco está ayudando a esa gente a engancharse al hardstyle la ola del hard techno. Diría que son bastante... que no tienen nada que ver una con la otra. O esa es mi opinión. También es que yo no consumo hard techno, entonces no sé exactamente cómo esa escena, a ver, universo, pero... Yo difiero por completo, porque, a ver, no soy ningún conocedor de hard techno, al contrario, o sea, soy apenas un novato en esto. Sí. Pero me gusta, o sea, y desde que lo comencé a escuchar, la verdad se me hace interesante, me gusta mucho. Es rápido, que es algo que lo hace muy atractivo, al menos para mí. Sí, suena muchísimo como el early hardstyle, pero eso mismo yo lo que siento es que hace en lo que esto mismo que tú dices que puede ser confusión, que es lo que justamente puede hacer que la gente se acerque al hardstyle. O sea, porque es algo similar a lo que ya estamos escuchando. Sí. Entonces, yo creo que algo cuando puede ser tan similar, y sobre todo te digo, también el tema de velocidad, pues yo creo, al menos, pero igual es mi opinión personal, que sí puede hacer que la gente se acerque un poco más y hasta por la misma confusión que tú mencionas. O sea, que no sepa y que de repente escuche esto y igual iba a pensar que es hard techno y es como de, no, esto es hardstyle, o igual el hardstyle te van a pensar que es hard techno, sobre todo a la gente que está empezando, que, a ver, al final tampoco tiene que haber ninguna pelea ni nada, o sea, no. Te pueden gustar, como dices, los dos, te pueden gustar lo que sea, y de hecho por eso quería ir mucho a este evento, te digo, de Blackworks, porque ya había visto videos, se veía que estaba muy cool, y te digo, a mí me gustó mucho, o sea, no
no creo que podría llegar jamás al nivel de cómo me gusta el hardstyle o el raw, pero lo disfruto mucho. O sea, sí lo pongo ahí un nivel abajo de lo que... Bueno, no, 2 niveles abajo de lo que disfruto el hardstyle. Es que, a ver, voy a un evento, o sea, voy a un DEFCON 1 y estoy como loco. Me acuerdo que todavía así hacía mi lista y llegaba a entrar a las 11 de la mañana. O sea, era como que yo estuve ahí de que empezó hasta que terminó. O sea, sí, la verdad es que o sea, sí tenía mi lista de DJs y prácticamente vi a casi todos, lo cual es raro porque normalmente uno acabas viendo la mitad. Sí. Pero sí vi a la mayoría. También porque solamente iba con una amiga. Bueno, ahí hice nuevos amigos. Pero pues como no iba con un grupo grande, entonces al final es mucho más fácil el poder seguir una guía. Y mi amiga, o sea, le gusta el hardstyle, pero era como lo que tú me digas, ¿sabes? Entonces fue así de, bueno, pues yo te guío y ya. Entonces eso me gustó. Pero sí, yo no sé, o sea, bueno, también hoy en día te digo, no conozco mucho de hard techno, pero es un género que me interesó al nivel de que pues quiero como que meterme un poco más. Y yo sí siento que puede ayudar un poco. Digo, quién sabe, no sabremos igual hasta dentro de 1 o 2 años ver si hay crecimiento. Pero, por ejemplo, otra cosa que siento, bueno, que vi, pues, no sé si te diste cuenta, pero en DEFCON 1 había un escenario de hard techno. Sí, pero fue uno de los días solo, creo. Igual que otro de Sí, el sábado. Sí, bueno, pero al final eso se me hace interesante. Beben de esas tendencias que ya no estén en el hardstyle, pero están en la música en general. Y también hay muchos eventos, en el ADE cuando yo fui, pues había muchos eventos de hard techno. También es que el techno, aunque no sea exactamente el techno y hard techno lo mismo, pero también es lo que más fuerte está ahora mismo. Y el hard techno, sobre todo en España, entre los jóvenes, pues igual, Blackworks está muy fuerte. Pero bueno, sí, al final esto es cíclico y esto, cuando pase un tiempo, pues ya podremos ver con perspectivas hasta dónde ha llegado. Igual con el hardstyle, igual no crece tanto la escena como pensamos, o al revés, igual crece más. No sé. Esperemos que crezca más. Sí, esperemos. Oye, y bueno, para cerrar, te voy a hacer una última pregunta justamente relacionada con lo que acabas de decir. ¿Cómo ves el futuro tú, personalmente, del hardstyle, de la escena aquí en España y la escena global? Yo en España creo que va a seguir creciendo siempre y cuando vaya creciendo de forma global. O sea, me explico. Al final, España es un espejo de lo que pasa en Holanda y de lo que pasa en Europa. Cada vez hay más festivales en Holanda. Cada vez, por ejemplo, Rebellion, uno de los festivales más tochos de hard, el año que viene va a hacer otro festival más que se va a llamar Rebellion, pero va a ser outdoor, por ejemplo. El Rivers ahora va a ser 2 días en vez de 1. DEFCON ahora son 4 y hasta hace unos años era 3 días. Al final todo está creciendo. Entonces en España tenemos la suerte de que tenemos promotores y gente con ganas y con muy buenas ideas que está haciendo crecer la escena en España. Entonces, siempre y cuando siga creciendo a nivel global, yo creo que en España va a seguir. Entonces, a nivel musical, sí que no tengo claro que vaya a seguir en RAW mucho tiempo más. Diría que de aquí a un par de años, 100%. La prueba de ello es que en el top 100 de este año de Q-Dance, todas las canciones que están más arriba son o de Rebellion o Evertile o de Sub-Zero. Entonces, es que eso es RAW. Quitando The Flaming Side de Headhunters, que es Headhunters, y no estaría ahí, aunque es increíble. Y sí que veo que el Euphoric, lo que comentabas en la entrevista con Solstice, que el Euphoric está bastante fuerte también y hay mucha gente que está en plan bring back the Euphoric hashtag, pero creo que va a seguir un poco atrás durante un tiempo, pero que al final esto es cíclico y puede ser que vuelva, porque al final algo que me comentó Bertile en la entrevista que hice con él, que él dice que los trap kicks es lo más duro que hay y que no cree que pueda haber un nivel de dureza superior a eso. Duro. Claro, que al final esos kicks son de uptempo a ritmo, o sea, BPMs de RAW. Entonces, no sé qué más se pueden inventar. Seguro que hay algo más. Yo no soy productor, así que no sé qué más puede haber, pero habrá gente que se lo invente y no sé si seguirá reinando lo más duro durante muchos más años. Pero creo que está claro que en los próximos años sí. Pues sí, yo al final creo que el Euphoric, como ya he dicho varias veces, o sea, va a empezar a tomar fuerza. Lo que dices se me hace completamente cierto. No creo que sea rápidamente, pero sí creo que poco a poco, bueno, ni siquiera que vaya a tomar, ya está tomando fuerza, o sea, y se empieza a notar en los mismos artistas. Yo creo que el siguiente año va a seguir como que pues, creciendo poco a poco y como dice, igual en unos 2, 3 años podamos ver como que ese resurgir. A mí lo que me gustaría es que se quedara una mezcla. Un tipo raw, euphoric, o sea, algo que tenga estas dos partes, que al final es pues lo que más me gusta de la música hard, que es el tema de las melodías, pero
que tengan estos kicks fuertes y estos destiempos también me gustan, o sea, como algo, pues sí, algo que te siga sorprendiendo, que sea duro, pero que también tenga estas partes melódicas y que no sea un atasque nada más, porque si no, como que siento que, o sea, te pueden gustar los atasques, pero no, si no tienes una melodía, como que no lo disfrutas tanto, Esto, ¿no? perdón. Sí. Perfecto, pues Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad me encantó hablar contigo, siento que estuvo muy interesante, me gustó también hacer algo un poco distinto, espero que lo hayas disfrutado igual que yo. Sí, sí, muchísimo. Muchas gracias por tu invitación y por tenerme aquí. No, al contrario, muchas gracias a ti y muchas gracias a todos por habernos escuchado. Nos vemos pronto en un episodio más.